general, hemos pasado una introducción, luego una primera parte dispendiosa de qué es revelación, luego revelación general y especial, el canon, el texto original y la traducción. ¿Cuál era nuestra meta, hermanos, cuando empezamos el estudio de la historia? Les recuerdo que era entender cómo hoy podemos tener una Biblia con 66 libros en la mano. No todo empezó así, ¿verdad? Dios se reveló de forma general, pero también especial. Miramos el canon, el texto original, hasta la traducción. Empezamos desde que no teníamos nada, hasta que podemos saber por qué tenemos una Biblia hoy en nuestras manos con 66 libros. La idea era tratar de relatar más o menos la historia de cómo tenemos hoy una Biblia, todo lo que ha pasado para que hoy nosotros podamos tener una Biblia en las manos. Ahora, segundo punto son las características de la palabra de Dios. Las características, volvamos atrás un momento. ¿Cuáles son? Que es inspirada, que es autoritativa, que es suficiente, que es clara y que es confiable. Son las 5 características. Por supuesto que adentro de estas hay unas puntualizaciones, pero básicamente tenemos una Biblia de Dios venida por inspiración. Si es venida de Dios por inspiración, es nuestra autoridad, es suficiente, es clara y es confiable. Así que vamos a entrar en el segundo punto. Nuestra tesis general: si la Biblia es la revelación especial proveniente de Dios mismo, encontraremos que la Santa Escritura tiene características sin par que la diferencian de la demás literatura. Y que hace que indiscutiblemente sea reconocida por la palabra de Dios. Por supuesto, si la Biblia es revelación especial que proviene de Dios, la Escritura no es cualquier otro libro, hermanos. Tiene características singulares que la reconocen como palabra de Dios. En esta sección deseamos responder preguntas como: ¿qué diferencia la Biblia de otros libros? ¿Qué implica que este libro sea inspirado? ¿Podemos entender un mensaje que venga de Dios? ¿Necesitamos otra fuente de autoridad? ¿Podemos fiarnos de la Biblia? Cada una de estas preguntas será contestada con una de las características de la palabra de Dios. Entonces, primero, hablemos de su inspiración. Si Dios se ha revelado a sí mismo al hombre, ha debido haber una manera en que Dios se revele de forma verdadera y fidedigna. Ya que el propósito de Dios era revelarse, el punto es que al revelarse, Él debió buscar una forma verdadera y fidedigna y fiel. Si la revelación de sí mismo no es absolutamente verdadera, entonces no es ninguna revelación. Si cuando Dios se reveló, esa manera en que se reveló no fue fiel, entonces no es ningún tipo de revelación, porque no nos está dando el conocimiento de Dios. Sería un tipo de confusión u ocultación, desinformación. Así que una revelación que no es verdadera, pues no es ninguna revelación. Un asunto clave hoy en día es la autoridad de la Biblia. El asunto es si la palabra de Dios contiene el testimonio de la revelación de Dios, o si ellas son el testimonio o si ellos mismos
son la revelación de Dios. Tenemos que entender, ya hemos visto varias corrientes, y el punto aquí es, tenemos en la Biblia el testimonio de la revelación de Dios, de la revelación especial, o tenemos la revelación especial. ¿Sí ve? Está en juego esto. ¿Es lo que los hombres vieron de la revelación especial, o la Biblia es revelación especial? Esto se asegura entendiendo la doctrina de la inspiración. Si no hay inspiración, la Biblia es el registro de la revelación de Dios. Es el testimonio de los hombres de la revelación de Dios. Si hay inspiración, la Biblia es la revelación de Dios. Es la revelación especial de Dios. Entonces no es lo mismo tener un libro que nos narra el testimonio de los hombres acerca de Dios o el testimonio de Dios. Ese es distinto y por eso vamos a explicar la doctrina de la inspiración que nos asegura que la Biblia es el registro infalible e inerrante de esa revelación. En primera medida, miremos su definición. La palabra inspiración viene de la traducción de 2 Timoteo 3:16, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios. Correctamente entendida, inspiración o etimológicamente hablando, la inspiración significa que la Biblia fue exhalada. Para nosotros inspirar es como algo hacia adentro, pero la palabra es hacia afuera, como expirada, como salida de Dios. La inspiración es esa obra sobrenatural de Dios por la cual controló, guió, energizó, usó, influyó a ciertos hombres por su Espíritu Santo para traer las escrituras, de tal manera que tenemos un libro divino a través de objetos humanos. Dios hizo una obra sobrenatural, no es una obra que haga siempre, de hecho la hizo solo una vez, cuando estaba dando su revelación especial para ponerla por escrito. Y ese acto se hizo a través de los hombres. Dice, de tal manera que tenemos un libro divino a través de objetos humanos. Nosotros reconocemos en la Biblia una doble paternidad, tanto que la Biblia viene de Dios, como a través de los objetos humanos o de seres humanos. El autor principal es Dios mismo, pero hubo un autor secundario, el hombre. Nosotros no podemos negar una de estas dos verdades. Conocemos un autor primario, Dios, y un autor secundario, el hombre. Dios habló a través del hombre. Lo que no podemos hacer es negar una de estas dos paternidades, porque le voy a mostrar cómo nos vamos a meter en problemas si negamos esto. Pero miremos como segundo pruebas bíblicas de la inspiración. La palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19 al 21 nos habla que lo que son inspirados fueron los hombres. Mire usted, la Biblia nos habla que los hombres son los que fueron inspirados. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros creemos que la inspiración fue un asunto que afectó al hombre, que impactó al hombre. Los hombres de Dios recibieron ese impacto del Espíritu. Ellos fueron inspirados, Dios obró en ellos. Eso de otra manera quiere decir que cuando los hombres hablaron, no hablaron de su propia iniciativa.
No fue solo una reflexión que ellos hicieron, ni siquiera reflexiones elevadas, sino que ellos hablaron siendo guiados, influenciados, inclinados, energizados por el Espíritu Santo de Dios. Dios Dios habló a través de ellos, pero ellos fueron objetos de la inspiración. Así que en primera medida, si yo le preguntara a usted, ¿qué es lo inspirado por Dios? ¿Usted qué me debería decir? Los autores. ¿Qué es lo que es inspirado? Los autores. Pero en segunda medida, aquí, bueno, ya está bien, ya seguimos. Sin haber leído ese título. ¿Qué es lo que es inspirado aquí? La Escritura. La Escritura. La inspiración no solo fue una obra que se dio, que se puso en los hombres, sino que gracias a esa obra que inspiró a los hombres, tenemos como producto escrituras inspiradas. Escrituras inspiradas. Y tampoco podemos negar ninguna de las dos verdades. Según la Biblia, los hombres fueron inspirados y según la Escritura es inspirada. Tenemos hombres inspirados y escrituras inspiradas por Dios. El testimonio de la Biblia, el testimonio que la Biblia tiene de sí misma es ese. No neguemos ninguno de los dos, porque alguno puede decir, fueron los hombres los que fueron inspirados, pero no su escrito. No, fueron los hombres y fue el escrito. Ambas cosas la Biblia enseña que son inspiradas. Y tercero, ¿qué incluye la Escritura cuando dice que la Escritura es inspirada por Dios? Pues por supuesto que incluye todo el Antiguo Testamento y de manera implícita el Nuevo. Recordemos que 1 Timoteo 5:18 dice que toda Escritura es inspirada por Dios, y aquí estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento, pero luego les recuerdo, perdón, 2 Timoteo 3, pero luego les recuerdo que 1 Timoteo 5:18 el apóstol Pablo hace referencia a Lucas como escrituras, o a Mateo 10:10, y 2 de Pedro 3:16 el apóstol Pedro dice que Pablo estaba hablando cosas difíciles de entender, las cuales otros pervierten como las demás escrituras. Así que ya lo hemos visto cómo la Biblia se corrobora a sí misma. Así que podemos entender que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son escrituras inspiradas. Los autores bíblicos eran conscientes, tanto los del Antiguo como los del Nuevo, que estaban escribiendo o diciendo palabra de Dios. Aquí debemos aclarar lo siguiente: la inspiración no es una cualidad que por extensión se agrega a las variantes. No. Si por error un copista añadió una palabra que no estaba en el original, la inspiración no la cobija. No. Lo inspirado fue lo que él, por supuesto, hizo con los autores inspirados. Por eso el gran esfuerzo de reconocer cuál es el texto original. Sin embargo, el punto es que la inspiración principalmente y digamos directamente afectó a los autógrafos. ¿Ya? La inspiración afectó a los autógrafos. ¿Qué es los autógrafos? Los escritos tal como salieron de la mano de los hombres de Dios. Pero claro, la idea es que si tenemos más fidelidad y más entendimiento en reconocer cuál es el texto original, pues hay el valor de tener nuestras escrituras. Pero bueno, ¿qué incluye la escritura?
el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces la Biblia nos habla de autores inspirados y de escrituras inspiradas. ¿Y qué son las escrituras? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora, en tercer punto, ya hemos visto la definición, vimos pruebas bíblicas, cómo la Biblia da testimonio de sí misma. Miremos la naturaleza de la inspiración. Y como en todas las cosas que se desprenden de los estudios bíblicos, han surgido muchas teorías para explicar la inspiración. Muchas de ellas cometen el error de suprimir alguna de las paternidades de la Biblia, ya sea que supriman la paternidad humana, o sea que hierren en suprimir la paternidad divina. Tenemos aquí un problema. Estamos frente a un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que la palabra de Dios es un libro tanto divino como humano. Y es tan grande el misterio, que volvemos al punto, los que no lo han entendido de forma racional, o sea, ¿cómo usted puede decir, no es que no entiendo, cómo es que Dios puede hablar a través de un hombre? No suprime la voluntad del hombre, no suprime la idiosincrasia de un hombre, pero Dios lo libra de cometer error. ¿Cómo puede ser eso? Y como no se puede explicar a veces de forma racional, como es un asunto milagroso, entonces muchos han elaborado teorías de qué es la inspiración. Teorías para que quepan aquí en la mente y no asumir que en la Biblia tenemos un libro, ¿por qué no milagroso? Así que note en estos puntos de vista cómo se ha tratado de explicar la inspiración. Hablemos, por ejemplo, de la teoría natural o de intuición. La teoría natural o de intuición es la teoría que dice que la inspiración no es nada más que una vista superior de parte del hombre natural sobre verdades morales y religiosas. Así que ellos dicen que la inspiración simplemente es esa visión que ciertos hombres tienen de los asuntos religiosos, esa visión superior, que los lleva a veces a decir cosas buenas por sobre el común, pero es algo muy natural, es decir, para ellos no se necesita el Espíritu Santo para esto, sino, le pongo un ejemplo, puede ser muy básico, pero para que usted me entienda. Cuando una persona, por ejemplo, que no habla comúnmente cosas muy sabias, pero a veces sale con un destello de luz, ¿qué le decimos nosotros? Uy, está inspirado, ¿verdad? Bueno, llévelo un poquito más elaborado, pero esa es la idea. Algunos piensan que inspiración es eso, que a veces los seres humanos tenemos cierta luz sobre ciertas verdades y cuando las hablamos uno dice, eso no es común en usted tuvo una visión un poco más elevada de eso. Pero igual es natural, ¿por qué? Porque no se habla de una operación del Espíritu Santo, sino más bien de la capacidad natural o mental que alguien tenga en un momento específico. Pero muchos teólogos piensan, cuando hablan de inspiración, que es eso. O sea que en la Biblia tenemos ciertos hombres que, ya sea por su personalidad, por su conocimiento, así como a la estatura de los sabios chinos, que a veces dicen cosas buenas y están escritas en proverbios, ellos también hablaron ciertas cosas y eso es lo que tenemos en la Biblia, pero es muy natural. La palabra de Dios contradice esto en 1 Corintios 2:14. En 1 Corintios 2:14 rápidamente se puede desechar eso. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Él no las puede entender, se han de discernir espiritualmente. Como un hombre, a la luz de su propia razón, una razón caída, puede hablar palabras espirituales? No puede.
no puede. La segunda teoría es la teoría de la iluminación. Esta teoría dice que la inspiración es una percepción religiosa elevada del creyente. Una percepción religiosa elevada del creyente. Y aquí no hablamos del hombre natural, aquí hablamos de un creyente, del hombre que cree en Dios, que tiene el Espíritu Santo y por lo cual puede entender las realidades espirituales. Pero hermanos, no hay que confundir iluminación con inspiración. Todos los creyentes podemos y de hecho debemos aspirar a siempre ser iluminados en la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir? Sí, que el Espíritu Santo que habita en nosotros, debido a que tenemos un nuevo corazón, puede llegar, y de hecho lo hace, a darnos luz sobre alguna verdad. Es cuando usted lee la palabra, por ejemplo, y dice, yo había leído este texto, pero ahora lo entiendo mejor. Hermanos, pero una cosa es la iluminación y otra cosa es la inspiración. En la Biblia no tenemos hombres que fueron iluminados en ciertas verdades y que el Señor les ayudó a entender ciertas verdades espirituales. La palabra de Dios, o más bien la inspiración, significa que Dios habló su palabra. Muchas de cosas que ellos ni siquiera alcanzaban a entender, ni a explicar en sus términos. Viene de Dios, no viene de una percepción espiritual elevada. Además, en esta teoría, la inspiración se refiere al escritor, no al escrito. La iluminación, además, como nos pasa a nosotros, no puede proteger al autor de los errores doctrinales. Por el hecho que nosotros seamos iluminados por el Señor, no significa que todas nuestras conclusiones sean correctas. En cambio, la inspiración sí guardó de errores la palabra de Dios. Entonces tampoco creemos en la teoría de la iluminación. Hablemos de la teoría del dictado. A veces los evangélicos somos acusados de creer en la teoría del dictado, posiblemente porque la mayoría de creyentes crea que así fue que se inspiró la Biblia. ¿Cómo piensan que se escribió la Biblia? Algo así como que el Espíritu Santo poseyó a los autores y bajo un éxtasis ellos resultaban escribiendo cosas que luego cuando volvían en sí decían, mire esto, lo que Dios hizo a través de mí. Algo así como que ellos eran completamente pasivos, como que su vida era normal y un día se sentaban en su escritorio y Dios venía sobre ellos de una forma donde los apartaba de sus capacidades normales y entonces ellos escribían fluidamente todas las cosas y ya después se cerraba esa parte, ¿verdad? Esa obra y ya podían seguir con sus vidas normales. Esto haría de los autores bíblicos agentes pasivos, algo así como algunos lo diría, como una máquina de escribir. ¿Qué hace una máquina de escribir para facilitar o resistirse para escribir? Nada, ella está ahí, simplemente usted pone el papel y ella hace, no es que ella haga, usted hace con ella lo que quiere. Así muchos piensan que el Espíritu Santo era el mecanógrafo, los hombres eran como las máquinas de escribir. Ahora, si esto fuera cierto, no encontraríamos en la palabra de Dios distintos estilos de escritura, distintas maneras de ver muchos asuntos, no encontraríamos idiosincrasia, algo de la cultura. ¿Y qué vemos en la Biblia? Que eso sí hay. ¿Qué quiere decir?
que hay un elemento humano presente, que el hombre no fue completamente pasivo, que Dios sí usó hombres y su mente y su idiosincrasia. Así que aunque Dios haya hablado a través de los hombres, el hombre no fue completamente pasivo. El Espíritu Santo los guardó de error, pero no los guardó de ser ellos como humanos, como gente de Dios. Así que tampoco creemos en la famosa teoría del dictado. Sabemos que hay parte de la Biblia que fue dictada, como Moisés, escriba esto, pero son asuntos muy específicos. La teoría dinámica dice lo siguiente, y es una idea muy peligrosa. ¿Por qué? Porque esta teoría, sobre todo enseñada por algunas vertientes teológicas, dice que Dios inspiró el pensamiento del autor, pero le dio libertad al autor de escoger las palabras y las maneras de hacerse entender. O sea, Dios puso el pensamiento. Dios dijo, mire, escriba esto, necesitamos dar luz de este tema. Así que Él puso el pensamiento, puso la idea, pero no guió a los autores a escribir las palabras mismas con que ellos se expresaron. ¿Esto hace justicia a qué? Esto puede parecer cierto porque cuando usted lee la Biblia, encuentra palabras de hombres, expresiones de hombres, usted nota la cultura y la idiosincrasia de los hombres. Hasta ahí diríamos bien, pero hermanos, aún nosotros creemos, como 1 Corintios 2:13 dice, 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. La palabra de Dios dice que ellos no hablaban con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las palabras enseñadas por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Claro que el Espíritu también supervisó, influyó, guió el uso de las palabras. El uso de las palabras mismas, Dios lo vigiló. La última teoría, llamémosle teoría, por darle un nombre, es la que nosotros creemos. Hablamos de la inspiración orgánica. ¿Qué dice la inspiración orgánica? Que Dios, sí, inspiró al hombre, pero que Él usó, como su palabra lo dice, órganos, instrumentos vivos. Usó la mente de la gente en el proceso. Es decir, si usted era una persona preparada como Moisés, Dios usó lo que Moisés era y tenía en mente para dar su palabra. Moisés un hombre culto, Moisés un hombre sistemático, Moisés un hombre que conoce de geografía. Dios usó eso para dar su palabra, aún le guió a usar las palabras específicas, lo guardó de error, pero hermanos, ese libro se parece a quien es Moisés. Ahora si es un David que era un pastor de ovejas, que luego fue rey, fue un guerrero. Sus escritos, ¿qué son? Pues Dios inspiró a David, pero no dijo la personalidad de David, ni su cultura, ni su personalidad las quiero. No, los libros de David se parecen a lo que era David, a cómo vivió David. Eso significa que usó órganos. Es misterioso porque Dios guió, guardó del error, pero ¿qué hizo? Usó la personalidad, claro, los apartó del error, los preservó para escribir las palabras de Dios,
pero no anuló la personalidad, el estilo, el enfoque, la tendencia cultural, la tendencia social del escritor. Por eso, si yo le fuera a hacer una pregunta, nosotros creemos en la inspiración, ¿qué? Usted tenía que decir orgánica. En cuanto a su naturaleza, creemos en la inspiración orgánica. ¿Qué quiere decir? Que Dios usó instrumentos, órganos, que si bien los guardó del mal, del pecado, del error a la hora de escribir, no anuló su personalidad, su estilo, su idiosincrasia. Eso en cuanto a su naturaleza. Ahora miremos en cuanto a su extensión. Es decir, ¿qué tanto abarca la inspiración? ¿Hasta dónde llega la inspiración de las Escrituras? Hemos visto que, ¿qué entendemos por inspiración? Las pruebas de la Escritura y la naturaleza de la inspiración. Ahora, ¿cuál es el alcance de la inspiración? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde se extiende? Y otra vez, puntos de vista. Uno, para muchos, la inspiración es un asunto que afectó la Biblia de forma parcial. ¿Se acuerda el liberalismo teológico? Ya lo hemos venido hablando. Mire, hermanos, ellos fueron famosos por una frase, que cuando uno estudia la Biblia le toca quitarle, voy a usar la palabra técnica, desmitologizar la Biblia, despojarla de sus mitos. Es decir, ¿usted quiere ver cuál es la palabra de Dios? Entonces, quítele todos los mitos que hay alrededor. En otras palabras, ellos reconocían que la palabra de Dios está en la Biblia, escuche, no es la Biblia, sino está en la Biblia, pero que alrededor hay muchas cosas que nos toca a nosotros limpiar para poder saber cuál es la palabra de Dios. Entonces, supongamos lo que hablamos hace unos días, leemos el relato de Adán y Eva. Bueno, ellos no dirían que eso es palabra de Dios, ellos dirían, allí está la palabra de Dios. Lo que nos toca es quitarle todo esos mitos alrededor, como por ejemplo que hubo un Edén literal, que Adán era un hombre de verdad, que había una serpiente. Esas son cosas, son mitos. La palabra de Dios es, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la enseñanza? Esa es la palabra de Dios. Por eso su punto de vista de la inspiración es que es parcial. Es el quien lee, quien debe darse la tarea de limpiar de esos mitos la Biblia y llegar a entender qué es lo inspirado por Dios. Ahora, ¿no le parece eso muy subjetivo? Cada uno de nosotros, según lo que nos parezca que debe ser o no debe ser, decir, no, esto para mí no es la palabra de Dios. En cambio, el otro versículo, ese sí es palabra de Dios. Pero ellos creen en que la palabra de Dios la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene o tiene adentro, así asumiendo que hay partes de error en la Biblia y otras sí son ciertas, las que son ciertas son inspiradas, si es que le dan un estatus de inspiración a algo así. Segundo, inspiración parcial desde el punto de vista de la neortodoxia. Les recuerdo que ellos tampoco creen en la inspiración objetivamente hablando. Ellos no creen que el Espíritu Santo haya venido sobre hombres inspirándolos y tengamos un libro inspirado. Ellos más bien afirman que cuando Dios se encuentra con el hombre a través de la palabra de Dios, cuando se produce ese encuentro subjetivo, cuando el Espíritu Santo aplica esa palabra, eso inspira, o eso es inspiración. Por eso es que más bien ellos hablan no de un libro inspirado, sino de un libro que inspira. Igual no reconocen la inspiración de la Biblia. Nosotros, ¿qué creemos? En la inspiración plenaria y verbal.
Con inspiración plenaria y verbal hacemos referencia a la opinión ortodoxa basado en el testimonio de la Biblia misma, que dice que la inspiración se extiende plenaria, es decir, a todas las partes, es plena, por eso plenaria. Creemos en una inspiración plena, diferencia de parcial, es plena. Se extiende a todas las partes de la Escritura, y verbal, que se extiende aún a las palabras. No basta con decir que creemos que la inspiración viene de Génesis a Apocalipsis, sino que también creemos que cada palabra de la Escritura fue inspirada. ¿A qué texto usted apelaría de la Biblia para decir que toda la Biblia es inspirada? Según Timoteo 3, toda Escritura, ahí ya decimos es plenaria. Y verbal, es decir, podemos corroborar por la Biblia que aún las mismas palabras fueron dadas por Dios. ¿O no debemos ser tan estrictos y decir, bueno, exactamente las palabras no, pero bueno, miremos algunos textos, no sé si los tengo allí, sí, mire, primera los Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. La Biblia dice que las palabras con que ellos se expresaron les fueron también enseñadas por el Espíritu. ¿Hay otro texto, quizás? Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Es decir, hasta la más mínima palabra va a ser cumplida. Ahora, si el Señor no inspiró las palabras, esto no tendría ningún sentido. Esto más bien es una prueba que aún hasta la última letra, porque esta tilde de la que habla aquí, hay una palabra hebrea que es exactamente esto. Así es una letra hebrea, una letra, así. Y lo que el Señor estaba diciendo es que ni siquiera eso va a quedar sin cumplir. Entonces mire que aún las mismas palabras fueron inspiradas por el Señor, que el otro texto, Gálatas 3:16, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Esto qué comprueba? Hermanos, que Pablo no razonó como los liberales. Una S, un plural, un singular, ¿eso es lo mismo? No, para el apóstol Pablo no es lo mismo, porque si esta palabra se hubiera quedado si esta palabra es singular, siendo singular, Pablo dice que hacía referencia a Cristo, pero si es plural, la promesa se hubiera cumplido ¿en quién? En la descendencia de Abraham. No es poca diferencia. Esto quiere decir que esa S hace la diferencia en que las promesas de Dios se cumplan en el pueblo de Israel o se cumplan en la iglesia de Cristo. ¿Poquita diferencia? No, es una gran diferencia. Si las promesas se cumplieran en el pueblo de Israel, entonces ¿para qué estamos aquí, hermanos? Pero si la promesa se cumple en Cristo, todos los que estamos en Cristo accedemos a las promesas de Dios. ¿Y dónde sacó eso el apóstol Pablo? De una S. Hizo depender su argumento allí. ¿Y qué dice el texto? Efesios 3 y 4. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo.
que dice la Biblia, o al menos el apóstol Pablo, que eso que le fue revelado a él, leyendo, ellos lo pueden entender. Ahora, si las palabras no son inspiradas, ¿por qué el apóstol va a decir, la única forma en que ustedes pueden acceder a este conocimiento es leyendo? Si las palabras no son inspiradas, no habrían textos como estos. Y quizá tenemos un último texto, Hebreos 12, 26, vuelve el punto. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Sea lo que signifique su argumento, ¿de dónde soportó su argumento de esta frase? Aún una vez. Eso para él es suficiente para darle sentido a una doctrina. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que nosotros no creemos en la doctrina que se llama la idea es esa. Y la idea es esa. No. Las palabras son inspiradas. O sea, si es singular, si es plural, si es pasado, presente o futuro. Eso no nos enredemos en eso. No, es que Dios inspiró las palabras. Entonces, si usted pudiera resumir nuestra postura, ¿creemos en la inspiración? Sí. En la inspiración orgánica, plenaria y verbal. Orgánica, plenaria y verbal. Eso es como punto de un examen, ¿no? ¿Creemos en la inspiración qué? Orgánica, ya lo sabe qué es. Dios usó órganos, instrumentos. Plenaria, plena, completa. Verbal, cada una de las palabras. Terminemos con 5 implicaciones. Primero, Juan 10:35, Mateo 5:18 dice que las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Si tenemos un libro que viene del único Dios y podemos tener certeza de su contenido, ese libro tiene autoridad normativa e histórica. Dios habló y habló de forma que lo que tenemos hoy no tiene error, es inspirado. Si eso es verdad, y lo es, hermanos, ese libro es autoridad histórica y normativa. Segunda implicación. Si hay un libro que viene de Dios por inspiración, ese libro no tiene errores ni conduce al error. Si hay un libro que viene de Dios, este libro debe ser sin errores y tampoco conduce al error. Y aquí tenemos la famosa doctrina de la inerrancia. ¿Qué quiere decir? Que creemos que la Biblia no tiene error ni conduce al error. Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. Dios no engaña con su revelación. Uno puede decir, pero los hombres sí, pero los hombres fueron inspirados por Dios. Por eso nuestra doctrina. La Biblia es pura, la Biblia no tiene error. Tercer implicación. Bueno, mire, si la Biblia tiene errores, Dios es mentiroso o Dios es incapaz de guardar la Biblia sin errores. Es decir, mire, hay una corriente evangélica que hoy dice que no es necesario creer en la inerrancia de la Biblia. Aún cuando uno prepara esto, tengo un libro que supuestamente le habla a uno de los orígenes de la Biblia. Y en uno de esos capítulos dice que no seamos tan exagerados, que hay creyentes buenos y verdaderos que no creen en la inerrancia.
Entonces, ¿en qué creen? O sea, ¿creen que la Biblia tiene errores? Si la Biblia tiene errores, Dios es mentiroso porque nos dio una Biblia con error. O no fue poderoso para inspirar bien a los hombres. La siguiente. La Biblia es clara. Si hay un libro que Dios usó para revelar su voluntad y la trajo a través de hombres, ¿qué esperaríamos? Pues que su mensaje fuese claro. ¿Cuál era la idea de Dios? Darse a conocer. Vamos a ver más adelante esa característica de la claridad de la Biblia que se llama perspicuidad. ¿Qué significa? Pues que Dios cuando se dio a conocer de una forma para darse a conocer y pasó su palabra a través de los hombres para darse a conocer precisamente a los hombres. Es incoherente pensar que Dios quería revelarse, pero que nos dio su mensaje en códigos, en siglas ocultas, en mensajes encriptados, donde solamente un grupo de iluminados puede llegar a entender el mensaje real de la Biblia. Nada de eso. Y por último, tenemos una Biblia suficiente. Si hay un libro por el que Dios habló su voluntad inerrante y clara, ¿olvidó Dios decir algo? ¿Hace falta un complemento a este libro? Si respondemos que sí, estamos diciendo que entonces hay otra autoridad aparte de la Biblia. Pero al reconocerla como última autoridad, que vino por inspiración, que es inerrante, que es clara, tenemos que llegar a la conclusión que esta es suficiente. Dios habló en su palabra completamente y nada tenemos más para conocer la voluntad de Dios y a Él mismo que la palabra de Dios. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos, esta sesión.